Bueno, estamos en vivo, muchísimo calor, 21 grados 3 décimas está que arde la ciudad y alrededores. Nos dicen que en algunas partes de la provincia de Buenos Aires está cayendo literalmente el cielo, en la costa atlántica, en Azul, en Tandil. Esperemos que la tormenta todavía no llegue. Pronóstico para el día de hoy, 28 grados, así que estar preparados. Nosotros estamos preparados para hablar de un tema que debemos estar preparados siempre. Nosotros siempre indicamos que el trasplante de órganos es un tema muy sensible en la sociedad, que en general se nos presenta frente a una situación de intenso dramatismo. ¿Por qué? Porque hay un familiar que fallece o entra algún familiar o nosotros mismos en una situación de riesgo total con una necesidad de trasplante. ¿Qué es lo que ocurre? Ni una ni otra circunstancia es un momento para tomar una decisión. Esto debe ser algo con la que uno piensa, elabora, consensúa y finalmente toma una decisión y se la hace saber a su familia, a ese entorno familiar. Otro de los grandes temas que se presenta respecto al trasplante de órgano tiene que ver con cómo es el procedimiento en los centros de salud. ¿Cómo se sabe que hay una persona que está dispuesta o que está preparada para la donación de órganos y que hay un órgano disponible, por ejemplo, en el Chaco y necesita ser trasladado a Santa Cruz, que hay un paciente que lo necesita? ¿Cómo se hace esta capacitación? ¿Cuál es el orden de prioridades? Escuchamos atentamente a este informe y después hablamos con el presidente del INCUCAI en un minutito nada más. Escuchen atentos. Nosotros aspiramos a que un programa de capacitación intrahospitalaria concluya en el aumento del número de donantes para nuestro país. Creemos que todos los hospitales tienen que estar involucrados en el proceso de donación-trasplante. Creemos que esto, no creemos, sino que en realidad esta es una política sanitaria. El Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con los Ministerios de Salud de las 24 provincias, destinan presupuesto para poder generar la cobertura de la diálisis y también destinan presupuesto para solventar el trasplante y la medicación inmunosupresora. Pero eso no puede ser posiblemente concretado si no hay órganos. Entonces entendemos que la tarea de procuración de órganos es una meta más dentro del hospital y eso es, también genera un atributo de calidad hospitalario. Pero nosotros tampoco podemos establecer estos procesos si no hay capacitación específica para todos los profesionales que integran el equipo de salud. Las capacitaciones que se realizan recorren el país y también las 24 provincias de nuestro país se organizan en cada una de nuestras provincias para que cada profesional pueda tener acceso a esta capacitación sin tener que desplazarse. Hay un presupuesto específico destinado a solventar las capacitaciones y no solo recorren el país, sino también que se han realizado en otros países de Latinoamérica. Bueno, el personal médico obviamente debe estar capacitado no solamente para saber cuál es el protocolo, cuáles son los procedimientos, sino también para poder enfrentar a una familia que acaba de recibir una pésima noticia y cómo eso lo relacionamos directamente con la posibilidad de donar sus órganos. Hay un tiempo, ahora se lo vamos a consultar al doctor Carlos Zorati, que es un tiempo muy pero muy valioso. No se puede tomar la decisión 3 horas después, o no sé, existe un momento y por eso las decisiones son rápidas y por eso las decisiones deben ser tomadas con anticipación. El doctor Zorati es el presidente del INCUCAI y le agradecemos muchísimo que haya venido. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, nosotros ahí conocíamos cómo es esta capacitación de los médicos, de los enfermeros, inclusive para poder estar a tono con este procedimiento que entiendo es un procedimiento de urgencia y rápido. ¿Cuánto tiempo demora entre que se realiza, entre que fallece una persona y el órgano de esa persona llega a otra en otro centro de salud? Claro, hay dos cosas. Por un lado, la capacitación es fundamental porque aportar a los profesionales y técnicos que trabajan en las áreas críticas donde se tratan, digamos, los pacientes con riesgo para la vida, es importantísima porque por ahí en nuestra formación médica
es muy poco lo que aprendemos acerca de comunicación, justamente. Y esto lo aprendemos después en el ejercicio de la profesión. Entonces, abordar una familia a la que le estamos comunicando que ha perdido un ser querido, muerte que siempre es inesperada porque en general son personas jóvenes, producto de accidentes, claro, producto de catástrofes clínicas como un accidente cerebrovascular. Entonces, ese abordaje requiere, digamos, de mucha comprensión de lo que es una situación de crisis y las consecuencias que eso tiene. El objetivo central es poder dar herramientas que permitan un abordaje que represente básicamente una ayuda a esa familia en situación de crisis. Eso es muy trascendente para el sistema de salud porque son cosas nuevas. El trasplante es algo nuevo, tiene apenas algunas décadas. Claro. Pero mientras tanto, digamos, para el médico de terapia intensiva, como que la muerte es el punto final, también para el médico de terapia intensiva. Entonces, incorporar de que a partir de la muerte sea posible utilizar órganos y tejidos para trasplantar otras personas, para dar eso vida. Es nuevo, exactamente. Entonces, es importantísimo trabajar, digamos, con el sistema de salud, con las áreas críticas, terapia intensiva, emergencia. Estas temáticas le dan al sistema una capacidad importante que hace que eso se traduzca después en una mejor relación, digamos, con los usuarios del hospital, pero además también construye la posibilidad de generar donantes, ¿no? Obviamente. Insisto en esto, ¿cuánto tiempo tenemos para tomar esa decisión? Poco. Muy poco. No para tomar la decisión. Obviamente, la decisión debe ser tomada con anterioridad. Todo el tiempo que requiera, no para que la familia decida. En general, entendemos que es imposible para una familia en crisis tomar decisiones. Por eso la ley argentina establece de que cada uno de nosotros tenemos que decidir. Y el rol precisamente del equipo tratante en un hospital es ayudar a la familia a reconocer y respetar la voluntad de la persona fallecida. Y eso, nosotros tenemos una ley a partir de fines del 2005 que en ese sentido es muy buena, porque instala una temática muy valiosa, que es muy, digamos, frecuente en los países europeos, hoy día en la mayoría de los países latinoamericanos, que depositan en cada ciudadano la cosa. Ahora, la inquietud acerca de los tiempos viene después, viene detrás, digamos, del escenario y del telón, y es la logística, porque los tiempos son muy cortos, muy cortos. Por ejemplo, entre que se interrumpe la circulación en el quirófano, en un donante, y ese corazón, por ejemplo, que se extrae quirúrgicamente, se implanta en otra persona, no deben pasar más de 4 horas idealmente. Claro. Entonces quiere decir que desplazar un equipo quirúrgico, hacer una cirugía en una provincia, además tenemos grandes distancias en Argentina. Exacto. Digamos, cuando esa cirugía se esté realizando en el donante, ya en la institución donde se hace el trasplante, el paciente está entrando a quirófano. Por eso, cuando se tratan de grandes distancias, los transportes son aéreos, en aviones rápidos, y la logística tiene que ser muy precisa, porque además se pueden encontrar varios equipos de trasplante en un mismo quirófano, cuando se trata de una ablación multiorgánica. Claro, obvio. Porque se generan trasplantes pulmonar, cardíaco, hepático, pancreático, a veces intestinal, renales, de tejidos. Ahora, esta logística, que imagino es sumamente compleja, que tiene un protocolo, que es una de las grandes fantasías que hay en la sociedad, de esto de las prioridades que tiene unos con respecto a otros. Esto se había planteado en un momento y me parece muy importante resaltar acerca de cómo se realiza esta lista de necesidad y urgencia que tienen los pacientes, y que muchas veces un paciente pasa a primer lugar de un minuto para el otro. Porque, ¿por qué?
¿Qué es lo que determina eso? Una de las fortalezas del sistema argentino de donación y trasplante es que tiene normas que regulan estos procesos, producto de consensos entre los especialistas de trasplante, y incluso la Comisión Federal de Trasplante, el COFESA, o sea, esas normas que se establecen, o sea, los criterios de asignación de órganos son únicos en todo el país y tienen vigencia para todo el país. Claro, cada órgano tiene sus propios criterios, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, en trasplante renal no existen emergencias, pero hay criterios que tienen que ver con la histocompatibilidad, con el DNI biológico, exacto, digamos, entre donante y receptor, con la antigüedad en diálisis, criterios que tienen que ver con la edad. Esos criterios son únicos en todo el país. O sea que son criterios médicos que hacen a la evaluación final de ese paciente. Exactamente, exactamente. Y entonces hay una lista. En el caso de trasplante renal, por ejemplo, en nuestro país tenemos alrededor de 6.000 pacientes en lista de espera. En esa lista de espera, cada paciente está inscripto con todos estos datos, grupo sanguíneo, la histocompatibilidad, bueno, todos esos datos, en un sistema informático, de modo que cuando ingresan a ese sistema los datos del donante, el mismo sistema ordena la lista en función de la compatibilidad con el donante y emite el propio sistema una lista ordenada. Esa es la lista de distribución de esos órganos, en este caso riñón. Lo mismo ocurre con todos los órganos, de modo que no hay posibilidad de alterar eso, porque es un sistema, el SINTRA se llama, el Sistema de Información de Procuración y Trasplante Argentino, es un excelente sistema que no solo registra los pacientes, los procesos, los trasplantes, sino que además gestiona los procesos, ya sea la inscripción en lista de espera o la asignación de órganos. Ahora, mientras que lo escuchaba atentamente, pensaba, ¿qué pasa si yo consigo a alguien que me dona un órgano? ¿Qué pasa con esa lista de prioridades? ¿Está incluida? ¿Está por fuera de esa lista del INCUCAI? ¿Cómo es la legislación con respecto a eso? La legislación diferencia una lista de espera para la asignación de órgano cadavérico. Perfecto. Y por otro lado existe, en algunos casos, la posibilidad del trasplante con donante vivo. Fenómeno. El trasplante con donante vivo en Argentina y en el mundo entero es más frecuente que el trasplante renal, por el hecho de que hay 2 riñones, normalmente es posible, digamos, el trasplante renal. En ese caso, sí el sistema requiere de que esté incorporado a la lista de espera todo paciente que se trasplanta y, por supuesto, el seguimiento post-trasplante. Pero cuando esa persona en lista de espera tiene la posibilidad de un trasplante con donante vivo, se hace por fuera de los criterios de asignación del órgano cadavérico. Fenómeno. Esto es importante y yo no lo quería mencionar porque de alguna manera estoy íntimamente vinculada familiarmente con Sandra Mianovich, pero a propósito de lo que decía el doctor, porque a mí me surgió inclusive la duda, digo, ¿qué pasa si hay 6.000 personas que están en lista de espera para recibir el trasplante de un riñón? ¿Qué pasa con otras personas que finalmente consiguen un donante y lo hacen por fuera de la lista? Efectivamente, esta es la legislación para aquellos casos que reciben un riñón de una persona que ya fallecida. Sí. La fuente principal de órganos para trasplante en Argentina, en nuestra región, es el donante fallecido, sin duda. Por ejemplo, en trasplante renal aproximadamente el 80-85% se realiza con riñones provenientes de donantes fallecidos y alrededor de un 20% con riñones provenientes de donantes vivos relacionados. Sí, vamos a compartir ahora una historia de vida de una persona que fue trasplantada y que obviamente pasó por todo este proceso, que conoce y que fue conociendo todos estos protocolos de seguridad y todas estas idas y venidas respecto a un momento muy pero muy especial porque la salud está en juego. Esperé durante 5 años, ¿no? El trasplante. La verdad que es en la lista de espera, que yo digo que es una lista de espera que muchas veces nos desespera, ¿no? Pero con la esperanza de que a través de la solidaridad de la sociedad pueda volver a vivir normalmente. Yo estaba 3 veces por semana en diálisis entre 4 horas y media y 5 horas, ¿no? Y después al otro día me tenía que recuperar para ir a trabajar. Me recibí de abogado
estando en diálisis y bueno, ahí también mi vida empezó un poco a cambiar con ese objetivo que había logrado. Además tenía una hija muy chiquitita, ¿no? Florencia, y bueno, el 6 de enero del año 99, el Día de Reyes, el regalo me lo trajo a través de una persona que yo nunca conocí, ¿no? Que es la persona que me donó el riñón, y ahí es donde me cambió automáticamente la vida, automáticamente. Yo creo que él se llevaba la peor parte porque él ponía el cuerpo también. Nosotros poníamos el acompañamiento, acompañarlo, pero él ponía el cuerpo y diálisis es poner el cuerpo realmente, porque es muy duro la diálisis, es muy duro. Me llama mi hermana, ¿no? Y me dice, mirá, hay posibilidad de que haya un donante para vos. Estaba séptimo en la lista, me voy al CRAI Norte, que me toca a mí, ¿no? Y ya en ese momento estaba quinto. Ahí me voy a dializar porque tengo que estar preparado, me dializo y bueno, llegó un momento en que estaba segundo, ¿no? Y antes de que terminara la diálisis me llama y me dice, estoy primero. Entonces, bueno, ahí se me vino un montón de cosas encima porque eso dependía absolutamente de mí. O sea, que tenía que estar bien, no tenía que tener caries, no tenía que tener infecciones. Ese trasplante dependía ahora exclusivamente de mí. El sistema ya había funcionado. Y bueno, a las 10 de la noche me dan la anestesia y me despierto a las 7 de la mañana, ¿no? Yo soy muy creyente. El mes anterior había estado en la Virgen de Satanudos pidiendo por mi trasplante, y al otro día, yo me trasplanté un 6 de enero, al otro día era 7, y al otro día era 8, y lo primero que vi fue la imagen de la Virgen de Satanudo, que para mí no es emocionante. Bueno, se había producido el milagro. Y él transmite vida, yo creo que él transmite diciendo, si yo pude, yo estoy acá, yo era como ustedes. Yo tenía un color verde, porque es el color que tienen los que se dializan, pero miren, ven acá, yo soy denoto salud. ¿Cómo se le devuelve a alguien o cómo se le da las gracias a alguien que te dio la posibilidad de vivir de nuevo? Es imposible. Entonces es un poco poner un granito de arena en honor a esa persona y a esa familia donante que me dio la posibilidad de empezar de nuevo. Ese es un poco el porqué ingreso al Consejo Asesor de Pacientes y un poco el porqué los miembros del Consejo Asesor de Pacientes ingresamos por lo general, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ir y escuchar las charlas que él hace. Porque ves que hay pacientes ahí y hay personas que pasaron por lo mismo que nosotras, y la verdad que está muy bueno porque nosotros lo vivimos y no sabíamos absolutamente nada, no sabíamos qué iba a pasar, yo no sabía qué iba a pasar. Yo cuento cosas que me pasaron a mis familiares y es la forma de acercarse a los otros, ¿no? Y decirle, miren, a mí me pasó esto, y por lo general la gente se siente identificada porque los miedos son los mismos. Nada más que lo que cambian son los lugares, lo que cambian son las posibilidades económicas, ¿no? Pero todos vivimos algo muy parecido, muy parecido. Entonces, en esa empatía que uno, en ese acercamiento es donde logramos la mayor tranquilidad de la gente. No tenés que bajar los brazos, porque al final llega y llega alguien, una familia que pierde un ser querido y que igual quiere que alguien pueda seguir viviendo, y entonces que no pierdan las esperanzas, porque siempre llega, en el momento menos esperado llega. Bueno, y es una historia maravillosa de una persona que pudo vivir gracias a la donación de un órgano.
A mí me impacta la recuperación, como uno ve que en días esta persona que estaba en una situación límite, de riesgo, se levanta, va a trabajar, recupera su vida totalmente y obviamente esto es una bendición plena. ¿Sirve, por ejemplo, pararse frente a una cámara de televisión para pedir desesperadamente por un órgano? Porque yo pensaba en esta espera que carcome, en esta espera que angustia. En el caso de este doctor que nos contaba, él entró al centro de salud estando octavo en la lista y finalmente fue trasplantado. ¿Por qué? Porque hay algo que sucedió en el medio que las otras personas por ahí no eran compatibles o el tamaño no coincidía, no sé qué es lo que se produce claro. en el medio. Una aclaración con respecto a esto que decía, sí. ¿No? Lo que ocurre es que hay que hacer todavía pruebas, por ejemplo, un crossmatch entre suero y células de donantes, y ese crossmatch a veces descarta la posibilidad de trasplante, claro. En otros casos es estar cursando una infección, por ejemplo, también lo descarta, y entonces así se va produciendo eso que relataba Alejandro, de que empecé séptimo, después quinto, y finalmente se trasplantó. Eso ocurre, por eso en cada distribución renal se convocan varios pacientes, sí. Porque si no implicaría todo un retraso, digamos. Fenomenal. Y eso genera angustia en el que no se trasplanta también y hay que saber el volver a casa sin esa posibilidad. Exacto. ¿No? Pero el otro tema que preguntaban, para nosotros es importantísimo. A ver. Nosotros no compartimos en absoluto el pedido de órgano de una persona o para una persona determinada. ¿Por qué razón? Hoy en Argentina hay alrededor de 7.100 pacientes en lista de espera. Sí. Pedir a la sociedad a través de los medios es pedirle a alguien que no puede dar respuesta. Quien escucha ese pedido no puede responderlo. ¿Por qué? Porque la generación de donantes es digamos, es responsabilidad y es un trabajo del sistema de salud. Por eso hablábamos de las terapias intensivas, de los médicos y de los hospitales. Allí se generan los donantes. Es como echarle culpas a la sociedad de algo que la sociedad no es responsable. Argentina es una sociedad altamente donante, con una actitud francamente positiva hacia la donación. Sí. Y cada vez que estas cosas aparecen, es como que son situaciones que solo generan angustia. Efectivamente. La angustia de no poder dar respuesta. Y es absolutamente injusto, digamos, trasladarle al conjunto de la sociedad, a nuestra comunidad, la responsabilidad de algo que no puede ser. Esa es una responsabilidad que asume el sistema de salud. Y además, déjame decirte otra cosa. Sí. Cuando esto ocurre, genera una sensación de falsa inequidad, porque después un paciente que está en lista de espera, otro paciente... Piensa que ese paciente ha sido trasplantado porque apareció un llamado. Exacto, y de eso es lo que hablamos. Exacto. Gracias, doctor. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero me parece que han quedado saldadas ciertas dudas, que movilizan muchísimo, que es un tema fundamental que es el trasplante de órganos. Hacemos una pequeñísima pausa, estamos de vuelta.